Dios les bendiga, amados hermanos. Me da gusto poder grabar otro de estos videoclips pequeños. El propósito del video que les voy a grabar, este mensaje que les voy a enviar, es el de poner un fundamento o una introducción hacia la próxima enseñanza en audio que voy a estar grabando pronto. No sé cuántos audios van a salir, puede que sean 3, 4 o 5, pero es menester que se hable de este tema, porque hemos llegado a un estado en nuestros días en el cual las iglesias no saben realmente a quién están adorando. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace siglos atrás se han introducido doctrinas de error, y estamos hablando desde los años 300 después de Cristo. Digo, mucho antes, pero esto que vamos a hablar hoy es muy importante porque fue establecido oficialmente en la ya completamente corrupta iglesia romana, que fue establecida por el apóstol Pablo y sus compañeros. Ya esta iglesia estaba corrompida, la iglesia de Roma, y en el año 325 después de Cristo, para ser más exactos, hubo un concilio, una reunión en la ciudad de Nicea, donde hubo una gran contienda acerca de doctrinas que tenían que ver con la deidad, que tenían que ver con Dios. Imagínense lo que sucedió allí en ese momento, hace tantos años y siglos atrás. Se reunieron para discutir acerca de cómo es Dios. Imagínense. Se reunieron para discutir y debatir acerca de el Creador. Y hago una pregunta: ¿quiénes somos nosotros los hombres para definir quién es el Creador o cómo es el Creador? ¿Quiénes somos nosotros para discutir y debatir acerca de una persona que existe desde siempre, que nunca tuvo principio y del cual todos nosotros y la creación que nos rodea proviene? Todo proviene de Él. Todo lo que se ve, el universo, las estrellas, los planetas, todo lo que se ve alrededor de la tierra y nosotros mismos venimos de Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tratar de discutir y debatir acerca de Él? Inventar o razonar y darle alguna definición al Dios creador. Eso es algo que no se debe hacer, no es necesario hacerlo. Lo que es necesario es creer que hay un solo Dios, uno solo. En la antigüedad, en los días de Nimrod, que se menciona en el libro de Génesis después del diluvio, cuando Noé salió con sus hijos y comenzaron a reproducirse, se tenía la idea de que había un solo Dios que había creado todas las cosas. Pero cuando Nimrod se levantó, el cual se dice en la escritura que era poderoso cazador delante de Jehová, él comenzó a construir ciudades, comenzó a edificar reinos y a conquistar tierras. Y se dice en la historia que fue el primer hombre que organizó un ejército. Y desde ese entonces nació lo que es la guerra, que hasta el sol de hoy no ha dejado la tierra y siempre ha existido. Este hombre, Nimrod, se apartó del concepto de la existencia de un solo Dios y elaboró un sistema politeísta de más de un Dios. Y así sucesivamente se convirtió el reino de Nimrod, las ciudades de Nimrod,
la gente que vivía en ellas abrigaron ese culto de su líder, de aquel hombre poderoso, que no era cazador de animales, sino poderoso cazador delante de Jehová. Era un hombre que cazaba almas para que lo siguieran. Reclutaba hombres para su ejército y hombres para trabajar en la construcción de muchas ciudades, incluyendo Babel, Babilonia y Nínive, por ejemplo, que es la capital del reino de Asiria. Desde aquel entonces comenzó lo que es el politeísmo, la idea de adorar a más de un Dios. Y desde allá, desde esa época, hay fotos, jeroglíficos e imágenes donde se muestra, por ejemplo, en el reino de Asiria, cuya capital es Nínive, la cual fue construida por Nimrod, se muestra a la mano derecha un señor mayor, un anciano, a la mano izquierda un personaje joven, un hombre joven, y en medio de ambos, en la parte superior, un pájaro. No sé si esto les recuerda algo. El asunto es que de ahí comenzó el paganismo y comenzaron las religiones falsas y paganas y comenzó la idolatría y todas estas cosas que con el tiempo de los siglos fueron extendiéndose por todo el mundo, y la gente se apartó de la idea de un Dios y de un Dios invisible, Entonces, si volvemos a la época del año 325 después de Cristo, muchos años después de la iglesia original que fue establecida en Pentecostés, cuando el Espíritu bajó sobre 120 personas en un aposento alto, en ese concilio de Nicea, cuando ya el Estado había unido sus poderes con los poderes de la religión cristiana, en la edad de Pérgamo, que significa completamente casado, cuando ya la corrupta iglesia romana llegó a casarse y a unirse con el Estado, comenzaron estas doctrinas paganas que venían de siglos anteriores a introducirse en el cristianismo. Y no les voy a hablar de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, porque ese es otro tema. Pero quiero hablarles del origen de una doctrina que se ha convertido en la más importante en medio de todas las iglesias denominacionales del tiempo presente. La doctrina de Dios, que ha sido llamada desde aquel entonces la Santísima Trinidad. Entonces, por causa de esta doctrina que habla de que Dios es tres personas, oiga esto, tres personas en un solo Dios, y un solo Dios en tres personas, se convirtió en un dogma, lo que significa misterio, algo inexplicable, algo que no se puede comprobar, pero que tenemos que aceptarlo, y que la iglesia romana lo tuvo que aceptar. Y pasaron los siglos y todas las iglesias católicas, apostólicas, romanas que ya se han establecido en Roma y que llegaron a tener un poder tan grande durante la época del oscurantismo, toda esa religión, todo ese aparato religioso absorbió esta doctrina y la puso como la más principal, como la más importante, es la palabra, de todas las doctrinas que ellos predican. Porque es el Dios a quien ellos están adorando. Un Dios, oiga esto, en tres personas. Entonces, llegó la edad de Sardis. Martín Lutero comenzó la reforma. Se separó de la iglesia romana, pero arrastró con él esta misma doctrina
Y no quiero hablar mucho de historia, pero tengo que hablar de estas cosas, tengo que decirlas. Y hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, es la doctrina que el 95% de las iglesias llamadas cristianas tienen como la más importante de todas. Óigame bien, la doctrina de la Santísima Trinidad. 3 personas en un solo Dios. Un solo Dios en 3 personas. Entonces, yo no debería hablar de estas cosas. Yo voy a aclarar qué es lo que está pasando aquí. Y la enseñanza que voy a grabar pronto habla del verdadero misterio de Dios. Habla del verdadero Dios, el de la Biblia. De si Él es 3 personas o es una sola persona. Y tengo que hacerlo en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes leen toda la Biblia, y para ser más específicos, leen el comienzo de la historia de la iglesia cristiana en Pentecostés, se darán cuenta que ninguno, absolutamente ninguno de los apóstoles, ni siquiera el apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios escogió para iniciar la iglesia gentil y edificarla, el hombre que Dios escogió para iniciar la edad de la iglesia de Jesucristo, ni siquiera él se dedicó a explicar las cosas que yo tengo que explicar en este tiempo. No me sería necesario. No es necesario que yo explique estas cosas. Debemos creer que hay un solo Dios. Pero nos hemos apartado tanto de la iglesia original y de las cosas que ellos enseñaban. Y nos hemos ido detrás de los dogmas y credos que salieron de la gran Babilonia del capítulo 17 de Apocalipsis, la iglesia católica, apostólica, romana. Nos hemos ido tras ella y su doctrina y los dogmas que ella tiene. Y hemos dejado a un lado las escrituras y nos hemos, por así decirlo, tragado este dogma como quien se traga un vaso de agua fácilmente, sin probarla, sin escudriñarla, sin filtrarla con la escritura, que es la verdadera autoridad. Esta Biblia es la verdadera autoridad de la iglesia del Señor Jesucristo, la única autoridad, porque es a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que nosotros conocemos al Creador. Entonces, si no fuese porque estamos tan lejos de la iglesia original y lo que ellos enseñaban, yo no debería estar enseñando esto, ni debería tomarme tantas horas como la que me voy a tomar en grabarles a ustedes ese audio, esa enseñanza en audio. Pero miren lo que dice la Biblia, porque esto de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, usted no lo encuentra en la Escritura. En la Escritura, en mi Biblia, en su Biblia, solo hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y es definitivamente, indiscutiblemente cierto que Dios es un misterio. Pero este misterio, al igual que los demás, tiene que ser revelado en este tiempo en el cual estamos tan apartados de lo original y de lo que está escrito. Tiene que ser revelado porque tenemos que saber a quién estamos adorando y a quién estamos sirviendo. Jamás se habla en la Biblia de 3 personas y un Dios. O son 3 dioses o es un solo Dios. Y voy a demostrarlo ahora, poco a poco, mientras vamos avanzando con esta introducción. Les voy a leer cómo se llama el verdadero misterio del cual estamos hablando, el misterio del Dios viviente. Leo la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, donde dice la Escritura:
e indiscutiblemente, oiga las palabras estas y trate de masticarlas, e indiscutiblemente grande, 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 aleluya. Esto es fascinante escuchar estas palabras del Espíritu Santo. Grande es el misterio de la piedad. Oiga esto, no dice Trinidad. Eso lo inventaron los teólogos del Concilio de Nicea en el año 325 a.C. Y de ahí en adelante todas las denominaciones, excepto algunas cuantas, se han ido con esa mentira. Grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Dios, un Dios. No dice los dioses fueron manifestados en carne. Dice Dios. Así lo dice. Fue manifestado en carne. Ya sabemos a quién le pertenece esa carne. Y sabemos de quién estamos hablando. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Este es el verdadero misterio de Dios, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De eso se trata el misterio. ¿Cómo fue que Dios se manifestó en carne? Pues para eso estoy aquí, hermano mío, hermana mía, para enseñarte cómo es que Dios se manifestó en carne y demostrártelo con todas las sagradas escrituras, no con versículos aislados aquí y allá, como si estuviéramos tratando de armar un rompecabezas con piezas que no concuerdan y forzarlas para que digan lo que queremos. Y yo necesito, hermano y hermana, que tú renuncies, cualquiera que me escuche, renuncies al credo de la denominación en la cual has estado o en la cual estuviste. Echa ese credo a la basura, porque ese credo viene de la iglesia romana. Es un credo politeísta que se ha propagandizado por siglos de muchas maneras, a través de sacerdotes, a través de falsos profetas y de falsos maestros, inclusive a través del arte católico, donde al igual que en el imperio de Asiria, te ponen un anciano con cabello blanco en un trono, un supuesto Jesús, hombre joven, cabello largo y muy bonito en otro trono, y una palomita encima en el medio. Y así te presentan la deidad. Y así nos las hemos creído. Un anciano, un hombre joven y una paloma. Y hemos visto entonces en Dios una Trinidad. Tres personas separadas en un Dios. Eso es algo absolutamente irracional. Nosotros para conocer a Dios no necesitamos complicar las cosas. Es así de sencillo. Dios, el creador, el único, el invisible, fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Eso es lo que me corresponde enseñarte para que podamos volver a la doctrina original, podamos volver a las enseñanzas de los apóstoles, a la fe de los apóstoles primeros que comenzaron la iglesia, para ver si Dios en su gracia y su misericordia nos arroja, aunque sea una gotita, de aquel poder que tenía esa gente, y prueba y vindica su palabra a través de su remanente del tiempo del fin. Antes de que el Señor Jesucristo venga, es menester que todos escuchen esta enseñanza que viene y podamos ser restaurados a la fe en un solo Dios que fue manifestado en carne. Y este es mi trabajo, es lo que tengo que decirles.
Entonces, hermanos míos, el mayor tropiezo que encuentran las personas que enseñan una Trinidad lo tenemos en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan fue inspirado por el Espíritu para darnos a entender y darnos a conocer cómo es que Dios fue manifestado en carne. Darnos a conocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo esto fue manifestado. Y leo el versículo principal, los versículos principales que comienzan en este Evangelio de Juan a mostrar de dónde proviene el Señor Jesucristo y quién es Él. Dice la Escritura, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo. La palabra verbo, traducida en esta Biblia, viene del griego logos. La interpretación literal del logos es palabra. O sea, en el principio era la palabra. Eso lo vamos a enseñar bien detalladamente en estas enseñanzas. Pero yo voy a seguir lo que dice esta traducción, el verbo, porque la palabra suena como femenino. Son dos razones por las cuales aquí se tradujo el verbo. La palabra en español es femenino y nuestro Señor Jesucristo es masculino. Así que es el verbo. La otra razón es que palabra puede ser una cosa como atril, puede ser como papel, árbol, palabra, un sustantivo de cosas inanimadas. Pero el verbo es una palabra también, pero que implica acción y movimiento. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito el verso, conforme a Juan 1:1. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por el verbo. Por el verbo todo ha sido creado. Y sigo leyendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así de sencillo. En la Biblia falsa de los testigos de Jehová traducen y la palabra era un Dios y en mayúscula, porque ellos tampoco creen en esto de tres dioses, pero no saben explicarlo, sino que todo lo enredan y reducen a Jesucristo a un simple hombre común y corriente y le quitan la deidad. Pero mi Biblia y su Biblia dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, vemos en el versículo número 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo cual nos lleva de regreso a Timoteo. Dios fue manifestado en carne. De regreso a Juan, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Usted ve la conexión? ¿Ven la conexión allí? Gloria a Dios. Quiero darle la gloria a Dios por esto. Esta es la fe sencilla en un solo Dios, que indiscutiblemente es un misterio. Pero para este tiempo, todo misterio tiene que ser revelado para colocar tu fe donde estuvo al principio, para regresar nuestras vidas a la iglesia original, para sacarnos de los dogmas, de los libritos, de los credos, de las imágenes, de los inventos e imaginaciones humanas, a la revelación pura de la palabra de Dios.
Así que hay mucho que hablar de esto. Tenemos que volver y ustedes verán la enorme evidencia y la enorme exposición de escrituras que prueban que hay un solo Dios. Lo que no entendemos es cómo es que aquel verbo fue hecho carne y qué es el verbo, qué es la palabra. Todo eso hay que enseñarlo. De eso se trata este misterio. Y una vez que terminen todos ustedes de escuchar la serie de enseñanzas que vienen acerca del misterio de la piedad, entonces ustedes entenderán al Dios a quien están adorando y por ende recibirán el espíritu que viene de Él. Porque cuando tú adoras a tres dioses y los separas, como escuché a una hermana diciendo, sí, yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo los tengo a ellos, a los tres dioses, a las tres personas. No, hermano, no puede ser. Cuando hayas terminado de escuchar esas enseñanzas, entenderás esto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entenderás de qué se trata eso, qué es eso, por qué se escribe eso en la Escritura y no muchas veces, solo unas cuantas veces. La frase Padre, Hijo y Espíritu Santo. La frase Padre, Verbo y Espíritu Santo, que está en Juan, en la primera epístola de Juan. Pero esa es la idea, que a través de las enseñanzas venideras, el Espíritu de Dios te revele cuál es el Dios de la Biblia y a quién tienes que adorar, porque cuando tú adoras a más de un Dios y adoras tres dioses y los separas, estás adorando al diablo. El diablo es un falsificador de la verdad. Y el diablo sí tiene una trinidad, tiene tres personas. Y las vemos en ese libro Apocalipsis. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. La vemos tipificada en el dragón, el anticristo o la bestia y el falso profeta. La trinidad diabólica. Como el diablo no puede ser uno, como Dios es uno, como el diablo no puede, para ser más específico, demostrar una trinidad, que hay tres personas, entonces él formó su propia trinidad y Dios nos revela esto en la Biblia como el misterio de la iniquidad. El dragón, símbolo de Satanás en el Apocalipsis, está falsificando al Padre. El anticristo, la bestia, en el Apocalipsis está tipificando al Hijo, el hijo del diablo. Y el falso profeta, el que hace las señales y el que va a hacer descender fuego del cielo para convencer a la gente que adoren al anticristo, es el prototipo del Espíritu Santo. Y ahí están las tres personas separadas. No pueden ser tres. A Dios no se le puede partir en tres personas y en tres pedazos. Entonces, hermanos amados, comenzando a demostrar esto, ustedes me ven a mí y ¿cuántas personas están viendo? Ustedes están viendo una sola persona. Y yo tengo un nombre. Mi nombre es César. Entonces, la Biblia dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y que nosotros, nuestro ser como hombres, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Yo soy un alma viviente, pero mi nombre es César. Tengo un espíritu de vida que me permite moverme y vivir en este mundo y que viene de Dios. Pero mi nombre es César también. Y yo, con mi espíritu, vivo en este cuerpo que ustedes sí pueden ver. Y mi nombre sigue siendo César. O sea, hermanos amados, esto es algo tan sencillo. Yo soy cuerpo, alma y espíritu y me llamo César. ¿A cuántas personas usted está viendo en esa cámara, en ese video?
Una sola, aquí estoy. No hay otro César al lado mío. No hay otra persona al lado mío. Es así de sencillo. Tenemos que entender esto. Quiera Dios que la revelación de Dios mismo, de la existencia de Dios y del misterio de la piedad, llegue a tu vida a través de las enseñanzas que te voy a impartir en las próximas semanas. Me va a tomar mucho tiempo porque es bien extensa. Y tengo que hacerlo, como le dije, los apóstoles y los discípulos primitivos de la iglesia original, que estaba llena del Espíritu Santo y de poder, a la cual nosotros en este tiempo no nos parecemos en nada. Ellos no enseñaban esto, no hacían énfasis en esto, porque todos ellos creían en un solo Dios. Ellos no creían en tres dioses, como lo han dicho teólogos, inventores, escritores de libros con el fin de llenarse sus bolsillos y sacarte la plata del tuyo para que les compres sus mentiras. Estos hombres teólogos que han escrito libros, fundadores de denominaciones, que han escrito los panfletos y las doctrinas de sus denominaciones, han puesto la Trinidad como lo principal y que tenemos que ver a un Dios en tres personas. Y le dan un rostro a Jesucristo. Cuidado, hermano. Ese rostro que tú ves en el internet, en fotos de un supuesto Jesucristo, ese rostro te lo ha vendido el diablo a través de su iglesia católica, apostólica, romana. Hoy, en este día, desmiento absolutamente ese rostro y esa apariencia, porque los apóstoles no andaban con las fotos de Jesucristo tratando de demostrar su existencia. Ellos no tenían cuadros pintados de Jesucristo en sus casas para que la gente viera su apariencia. Ellos no demostraban al Señor Jesucristo con imágenes de pinturas o de fotos o imágenes de estatuas en un crucifijo. Ellos demostraban a Jesucristo con el poder de lo alto que tenían por el Espíritu Santo. Demostraban que Dios existía y había enviado a Jesucristo para salvarnos. Entonces, en vista de la circunstancia, tengo que enseñar del tema, porque eso es un grave error en el cual hemos caído. Así que para terminar, quiero leerte la segunda epístola